por qué Irlanda es el estado de la Unión Europea más pro-palestino. A medida de que las divisiones entre Israel y Palestina dentro de la Unión Europea se han hecho cada vez más evidentes, Irlanda ha surgido como uno de los países más pro-palestinos de la Unión Europea. Sin embargo, la postura relativamente pro-palestina de Irlanda no es nada nueva, ya que tiene un interés único en el conflicto entre Israel y Palestina, con los republicanos siendo generalmente pro-palestinos y los lealistas siendo pro-israelistas. Es poco común ver banderas palestinas en marchas republicanas o siendo quemadas en la de los lealistas. Incluso en los partidos de fútbol del Celtic, este sentimiento ha pasado totalmente desapercibido en Palestina, en donde se ha podido ver muchos palestinos han estado ondeando banderas irlandesas en el último mes. Se puede evidenciar que la tensa relación de Irlanda con Israel ha alcanzado un nuevo mínimo drástico en las últimas semanas, tras una serie de comentarios poco diplomáticos por parte de los políticos israelíes. El ministro de Patrimonio de Israel sugirió que los gazatíes deberían irse a Irán si querían evitar ser bombardeados, mientras que un alto diplomático israelí en Irlanda acusó a Irlanda de financiar los túneles de Hamas o el terrorismo. El embajador de Israel en Irlanda acusó al presidente irlandés de violar la política de neutralidad de larga duración del país y de difundir información falsa, después de que acusara a Israel de violar el derecho internacional. Como respuesta, los políticos de la oposición han pedido que Irlanda expulse al embajador israelí, aunque el primer ministro en funciones, Leo Varadkar, se ha negado hasta ahora. Han surgido comentarios defendiendo esta decisión, comparando a Israel con Rusia. Es importante que en este video puedas echar un vistazo a la historia de las relaciones entre Israel e Irlanda, porque las cosas están empeorando cada vez más y porque esta tendencia a la baja es probable que continúe antes de empezar. Si no lo has hecho ya, por favor considera suscribirte y activar la campana para estar al tanto y ser notificado cuando se publiquen nuevos videos. Lo primero que hay que decir es que Israel e Irlanda no siempre tuvieron relaciones tensas. De hecho, en los años 20 y 30, cuando ambos países aspiraban a la independencia, Irlanda fue uno de los principales partidos de los sionistas que buscaban crear un estado judío en Palestina. Ambos movimientos compartían el objetivo de liberarse del dominio británico para recuperar su identidad nacional y cultural. En ese momento se veía claramente que Irlanda tenía conexiones con líderes sionistas, como Robert Briscoe y Menachem Begin, y el rabino jefe de Israel. Además, la Constitución irlandesa de 1937 contemplaba la protección a los judíos. Esta fue una de la época en que Irlanda e Israel tenían una relación de amistad y apoyo mutuo, basada en sus aspiraciones comunes de independencia y soberanía. Irlanda veía en Israel un ejemplo de resistencia contra el colonialismo británico, especialmente después de que la Comisión propusiera en 1937 la participación de Palestina en un estado árabe y otro judío. Este plan fue rechazado por los árabes y por el Reino Unido, que en 1939 publicó el Libro Blanco, que limitaba la inmigración judía y garantizaba una mayoría árabe en el país. Esto provocó el descontento de los sionistas, que aumentaron la inmigración ilegal y la lucha armada contra los británicos. Desde la perspectiva irlandesa, los problemas que Israel afrontaba eran consecuencia de la injerencia británica y de acuerdo a la participación de Irlanda en 1921. El presidente irlandés Eamon de Valera criticó la participación de Palestina como la peor de las soluciones en la Asamblea de la Sociedad de Naciones en 1937. Además, los irlandeses y los sionistas tenían otras similitudes que motivaban a una afinidad mutua, como el hecho de que ambos veían el Estado como una forma de superar los estereotipos europeos, pues tenían interés en el resurgimiento de una lengua nacional y contaban con el apoyo de grandes diásporas en Estados Unidos. Irlanda es un país pequeño que cuenta con una moderna economía relacionada con el comercio. Se encuentra entre uno de los primeros países de la Unión Europea que hizo circular el euro. Mantiene un crecimiento medio del PIB del 6%, aunque su actividad económica cayó bruscamente en la época de la crisis financiera, principalmente en el mercado inmobiliario y en la construcción nacional, lo que produjo grandes tropiezos en su economía.
Ya para el 2015, la economía subió el PIB a 26%. Fue un crecimiento moderado que le dio el gran impulso a la economía de ese país. Atrajo inversión empresarial extranjera, iniciando nuevas actividades de exportación comercial, como bajos impuestos, lo que se convirtió en un importante componente con la contratación de trabajadores formados y capacitados en alta tecnología. Este fue un factor clave para darle un gran impulso a la inversión y para generar múltiples empleos, que abrieron las posibilidades de que Irlanda fuera el destino ideal para las empresas internacionales, que querían pagar menos impuestos que en los Estados Unidos, y así poder funcionar en un mercado abierto. Los mayores riesgos que se presentaron en la economía de Irlanda fueron la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los cambios producidos en las políticas fiscales internacionales que afectaban en ese momento los ingresos de Irlanda, además de las fuertes presiones sobre el comercio mundial. Aunque Irlanda tiene un alto crecimiento económico, el cual se basa en su productividad, el empleo, la sostenibilidad fiscal y su capital humano, cuenta con una gran fuerza laboral que habla inglés, altamente cualificado, que además de tener una alta calidad de vida, ha podido salir a flote por encima de todos los obstáculos, pues hoy es una economía moderna y productiva. Según los estándares del comercio internacional, Irlanda mantiene una economía abierta dentro de la Unión Europea, la cual se presenta como un gran atractivo para las inversiones de todo el mundo. Cuenta con mano de obra calificada, angloparlante y flexible, pues este pequeño país, a pesar de haber sufrido las consecuencias de una gran crisis financiera, buscó en el ámbito internacional inversiones convenientes para sostener su deuda y así rescatar su economía, aunque algunos economistas opinan que la riqueza y su propiedad se basan en el PIB per cápita, si se toma en cuenta que este es la expresión del valor monetario de todos los bienes y servicios con que cuenta un país. Realmente, esto fue lo que sucedió en Irlanda, colocándose muy arriba de los índices globales europeos. Esta fue una época en la que Irlanda e Israel empezaron a tener relaciones más intensas y conflictivas debido a varios factores que cambiaron la percepción de cada uno. Por un lado, la influencia del Vaticano, que siempre había tenido un peso importante en la política exterior irlandesa, y que en 1948 criticó a Israel por asumir el control de Jerusalén, pidiendo una supervisión multinacional para garantizar su carácter internacional. Y por otro lado, la simpatía por el líder palestino Yasser Arafat, que fundó la organización Falat en 1958 y se convirtió en el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, con sus siglas OLP, en 1969. Arafat fue quien logró llevar la causa palestina al escenario internacional y la describió explícitamente como una lucha anticolonial, pues en 1980 Irlanda se convirtió en el primer país de la Unión Europea en reconocer a la OLP y ha sido un firme defensor de los estados desde entonces. Las relaciones se vieron afectadas por el hecho de que mientras que Israel y el sionismo se volvieron más derechistas en los años 70, el republicanismo irlandés tomó una orientación más socialista. Israel e Irlanda también tuvieron tensiones por el tratamiento dado a los soldados irlandeses que servían en la UNIFIL, la Fuerza de Paz de la ONU, en el sur del Líbano. En 1980 se dio el hecho de que 3 soldados irlandeses fueron asesinados por una milicia libanesa respaldada por Israel, lo que trajo como consecuencia que el gobierno irlandés culpó a Israel directamente de al menos 15 de los 45 soldados muertos entre 1978 y el 2000. Las cosas empeoraron aún más en el 2010 cuando Irlanda expulsó a un diplomático israelí después de que se revelara que unos asesinos israelíes habían falsificado pasaportes irlandeses para matar a un dirigente de Hamas. ¿Por qué las relaciones empeoran? Las relaciones entre Irlanda e Israel se han deteriorado aún más en los últimos años, ya que Irlanda ha criticado la expansión de todos los asentamientos israelíes en Cisjordania, y en el 2021 el Parlamento irlandés votó por unanimidad condenando lo que describieron como la anexión de facto de tierras palestinas, convirtiéndose en el primer miembro de la Unión Europea en hacerlo. Irlanda también se resistió al anuncio de la Comisión Europea mediante la cual suspendería la ayuda a Palestina, después de los ataques de Hamas con Berkane, acusando a Balion de falta de equilibrio, y también ha sido uno de los pocos estados de la Unión Europea que han pedido un alto al fuego en el lugar de una simple pausa humanitaria.
Los funcionarios y ministros israelíes han reaccionado ante esto, con algunos comentarios poco diplomáticos, por lo que la mayoría de la oposición irlandesa está pidiendo ahora que se expulse al embajador de Israel. Esto quizá sea un movimiento muy prudente por parte de Israel, no solo porque el apoyo europeo a Israel está actualmente tambaleando por el asalto israelí, sino también porque la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea requiere unanimidad, lo que otorga a cada Estado miembro individual un poder de veto y por tanto una influencia significativa sobre su dirección. Las relaciones entre Israel e Irlanda solo empeoran, aunque las consecuencias indican una victoria de Sinn Féin en las próximas elecciones irlandesas, siendo Sinn Féin el partido político más pro-palestino de Europa, que ha expresado previamente su apoyo al movimiento BDS contra Israel. En 2006, su portavoz de los derechos humanos en Dublín describió a Israel como uno de los regímenes más aborrecibles y despreciables del planeta, incluso ahora que su líder tiene una bandera palestina en su encabezado de Twitter y que ha causado a Israel de perpetrar una masacre en Gaza. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo. Dime tú qué opinas en los comentarios acerca sobre por qué Irlanda es el estado de la Unión Europea más pro-palestino. Hasta la próxima.